Muchos presidentes de Colombia, tendría que decir casi todos, han llegado al poder con un discurso de descentralización, pero cuando llegan al poder, recentralizan. Y le tocó el inicio del gobierno de Gustavo Petro. No fue Aníbal Gaviria como gobernador de Antioquia en ese periodo. Fuimos todos los gobernadores de Colombia. Los que sufrieron eso. Claro, nos reunimos aquí el último año con el presidente Gustavo Petro, aquí en la Casa de Nariño, en este gran corazón de Colombia. Sí, señor. El país es desde las regiones, el país es desde Antioquia, desde el Amazonas, desde el Caribe, desde el Pacífico, desde la Orinoquía. Así se conforma la nacionalidad. Estamos en Diálogos con Andrés. Diálogos con Andrés. Hola, nos volvemos a reencontrar en Diálogos con Andrés. En esta ocasión, el número 65. Y quiero invitar a un exgobernador de Antioquia, exalcalde de Medellín, al doctor Aníbal Gaviria Correa. Doctor Aníbal, bienvenido a Diálogos con Andrés. Andrés, un gusto estar con vos aquí. Un gusto para nosotros tenerlo aquí en este programa número 65, en las instalaciones del Congreso Nacional y sobre todo para que hablemos del momento nada fácil de la política colombiana, de la situación del país y una conversación muy amena. ¿Cómo está usted? Muy bien, y como te digo, pues muy contento de estar aquí. He visto el programa tuyo en muchas ocasiones. Gracias, señor. Y veo que es un programa ya muy consolidado, con esa frescura que usted le da a sus cosas, con autenticidad, con tranquilidad, con honestidad. Entonces, muchas gracias por estar aquí, por invitarme y por tener la posibilidad de compartir con todos ustedes. Hace muchos días estábamos con la intención y el interés de que el exgobernador y exalcalde de Medellín estuviera acá. Además, porque hoy tiene un nuevo rol y es ser precandidato a la presidencia de la República. ¿Cómo va? ¿Cómo está el proceso de esa precandidatura que está ubicada entre exalcaldes y exgobernadores de los territorios del país? Sí, Andrés, yo diría que vamos muy bien. Algo que me parece muy importante resaltar, esto no es una candidatura, digamos, individual, sino que es una candidatura que ha nacido de un proceso colectivo. Y un proceso colectivo que no es cualquier cosa. Cuénteme de ese proceso. Es la primera vez, Andrés, que en la historia de Colombia se reúnen, en este caso son 40 exgobernadores, entre exgobernadores y exalcaldes de ciudades capitales, con ese poder de las regiones, con esa fuerza de las regiones, para decir, aquí hay un discurso que las regiones queremos mostrarle al país y que ese discurso lo lleven 4 representantes de esos gobernadores y de esos alcaldes. O sea que esa reunión con más de 40 exalcaldes y exgobernadores llegan al momento donde se definen 4 precandidatos. Así es. ¿Qué son cuáles actualmente, doctor Aníbal? Y que vale la pena resaltarlo, no es una decisión, por supuesto, de nosotros y no de todo el mundo. Lógico, lógico. Y esos 4 son el exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. Sí, señor. El exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. Perfecto. El exgobernador de Sucre, Olimpo Espinosa. Aquí estuvo en Diálogos con Andrés. Y el exgobernador de Antioquia, doctor Aníbal Gaviria Correa. Entonces, la idea es que avanzamos en un recorrido por el país y en un diálogo con el país para que a través de estos próximos meses, septiembre, octubre, noviembre, se vaya definiendo por parte de los colombianos, como en democracia tiene que ser, cuál de los 4 queda como candidato único de eso que hemos denominado la fuerza de las regiones. La fuerza de las regiones, movimiento independiente que recogerá firmas, o cómo es ese procedimiento para tener ese candidato único. Así es un movimiento ciudadano que recoge firmas, pero las firmas vamos a recogerlas cada uno de los 4 candidatos. Perfecto. Porque de alguna manera así lo requiere la legislación colombiana y la registraduría. Requiere o pide la legislación colombiana para poderse inscribir? Son 630.000 firmas válidas. Bastantes. Aproximadamente. Sí, señor. Eso por los porcentajes pueden ser 950.000 firmas en total. Es un ejercicio muy importante, pero
yo tengo que decirlo, y usted lo sabe, Andrés, que Sí, señor. Es un ejercicio que yo ya he hecho en Antioquia. Sí, señor. Competimos. Sí, claro, recuerde. fuimos compañeros. Así es, usted y En yo una- competimos a la gobernación, a la gobernación de en el Antioquia. 2019. En un Y usted ejercicio- se inscribió por firmas. Así es. Y en Así aquella es. ocasión recogimos 531 firmas. 531.000 firmas solo en Antioquia. Ahora es todo el país. Yo le hago Entonces, una pregunta que es de ese contexto que de pronto todos no conocemos. De esas 531.000, ¿cuántas fueron aprobadas? fueron aprobadas más o menos 325, 330.000. 330.000. Esto, Por el eso habla de porcentaje, 900.000 en esta ocasión para que sean 600.000. de acuerdo, los porcentajes que más o menos se han estandarizado en muchos de estos procesos, sobre todo cuando las firmas se recogen en forma muy seria y muy profesional, son aproximadamente entre un 65 o un 67% Perfecto. de firmas válidas. Ahora, nosotros creemos que en esta ocasión vamos a tener todavía más firmas válidas porque ya tenemos la experiencia de esa Lógico. recolección de firmas en Antioquia. Ahora, es un movimiento ciudadano, independiente, pero tiene algo que, repito, es único, y es que nunca antes en la historia del país había surgido un partido o un movimiento desde las regiones que además esté enarbolando el discurso de las regiones. Y el discurso de las regiones, Andrés, es la autonomía, la descentralización, pero verdadera. Mire, es que aquí ya hay una descentralización política bastante importante. Está la elección popular de alcaldes y la elección popular de gobernadores. Tal vez a los más jóvenes no conocieron y a otros se les ha olvidado que hace 30, 35 años Así en es. Colombia todos los gobernadores eran designados a dedo por el presidente. Hasta antes de 1986. Primero los alcaldes, Alcaldes, después luego fueron los gobernadores. En 1991. Exacto, entonces estamos hablando de 35 años en los que se transformó el poder político en Colombia. El poder Porque- político regional y democrático. Claro, porque antes era un centralismo más asfixiante que el Sí, de señor. hoy. Lo escogía el presidente. El presidente escogía a los gobernadores y los gobernadores a los alcaldes. Así es. Lo que daba para que el presidente escogiera a los alcaldes. Sí, señor. Porque de alguna manera, como nominador de los gobernadores, tenía un Claro. poder enorme. Imaginémonos lo que sería el país hoy si el gobierno actual eligiera o no designara a todos los gobernadores y a todos los alcaldes de Colombia. Un desequilibrio enorme. Pero ese desequilibrio todavía sigue siendo en lo fiscal. Yo quiero compartir con usted esta cifra. Es de 100 pesos de toda la masa fiscal del país, 80 los maneja el centralismo y solo 20, la gente no sabe eso, solo 20 los manejan los departamentos y los municipios. Por Dios, necesitamos que los municipios y los departamentos tengan más recursos. Ya tiene la elección popular, ya tienen una descentralización política, tiene que tener una descentralización fiscal. Y ese debate tuvo mucha confrontación aquí en el Congreso de la República porque ahora se instala una nueva ley que le da la posibilidad paulatinamente de llegar casi al 40% de ese recurso. Claro. Pero lógicamente Bogotá, lógicamente el gobierno nacional está en desacuerdo que ese recurso, casi de un 20% más, vaya al territorio. Claro, es que, déjeme decirlo, Andrés, con respeto, pero con franqueza, muchos presidentes de Colombia, tendría que decir casi todos, han llegado al poder con un discurso de descentralización, pero cuando llegan al poder, recentralizan. Cierto. Y el gobierno actual, tengo que decirlo con franqueza, el peor en ese sentido en Colombia. Porque además de eso, por ejemplo, ha llegado hoy en una situación en la que simplemente un gobernador no es del mismo afinidad política o un gobernador tiene una confrontación con el gobierno nacional y le quitan la plata al gobierno departamental. En el caso de Antioquia, pero son otros departamentos de Colombia los que están sufriendo esto, le reducen y le dejan de llegar recursos a las obras trascendentales, no solo para Antioquia, sino para el país en Antioquia, y lo mismo en otros departamentos. Eso no puede ser. Usted padeció lo del túnel del Toyo Claro que sí. en este gobierno porque a usted le tocó su parte final de su administración 2020-2023 y le tocó el inicio del gobierno de Gustavo Petro. Usted en ese año prácticamente le tocó esas dificultades
del giro de los recursos por parte del ente central? No, pues Andrés, es que mire, le voy a contar algo que yo creo que es la primera vez que lo ponemos en conocimiento público. No fue Aníbal Gaviria como gobernador de Antioquia en ese periodo. Fuimos todos los gobernadores de Colombia. Los que sufrieron eso. Claro, nos reunimos aquí el último año con el presidente Gustavo Petro, aquí en la Casa de Nariño, en este gran corazón de Colombia. Sí, señor. Y en esa reunión le dijimos, presidente, mire, el remate nuestro es el inicio suyo. Muy transparente, muy claramente, porque esto no se trata de ideología ni nada, de la gente. Es que los recursos le lleguen a la gente y a las necesidades de la gente. Y le dijimos, nosotros queremos rematar con toda. Y a usted le conviene porque con eso usted arranca con toda y arrancar no es fácil. Pues por un oído le entró y por el otro le salió. Nosotros dejamos cada gobernación 3 proyectos para trabajarlos en conjunto. 0 de 0. Entonces eso no puede ser. Porque la descentralización además no debe corresponder a una decisión del presidente, sino a una reglamentación del país, a una estructura del país. Entonces quiero resaltar lo que dice, sí, ya hay en trámite la ley para aumentar el sistema general de participaciones hasta un 36%. Yo creo que debe ser todavía más, pero es un gran avance. Se hablaba de un 43%. Pero es un gran avance y además quiero reconocer, usted ha estado en eso desde el principio. Así es. Estuvo en los que presentó. Sí, señor. Inicialmente, que creo que fueron como 12 o 14, pero estuvo en los que votó y apoyó esa iniciativa. Entonces, ese es el discurso de la fuerza de las regiones. El país es desde las regiones. El país es desde Antioquia, desde el Amazonas, desde el Caribe, desde el Pacífico, desde la Orinoquía. Así se conforma la nacionalidad. Pero además, ¿quién hace mejor una carretera en un municipio de Antioquia? ¿El alcalde o un funcionario central aquí tomando decisiones desde un municipio sobre un municipio que no conoce? No sabe dónde queda, no sabe si es un municipio de montaña o un municipio de costa. Claro, hay temas que los debe manejar el presidente de la República, pero hay temas zapatero a tus zapatos que los maneja mucho más el alcalde del municipio, claro, que está más cercano a la gente, o sea, el gobernador de Antioquia o el gobernador de cualquier departamento. Doctor Aníbal, el país terminó hasta manejando una batería de baños por parte del gobierno nacional en la posibilidad de entregarle ese recurso al gobernador o a la alcaldía municipal para que haga esa tarea. Sí. Esa es una realidad de que entonces... Absurdo. Andrés, usted lo conoce, vías terciarias en los municipios, manejar desde el gobierno central. Eso no solo es ineficiente, sino que además invita a la corrupción, pero adicionalmente al chantaje, que es lo que se produce cuando un presidente le dice a un gobernador no le doy la plata si usted no se arrodilla, o a un alcalde no le doy la plata y usted no se arrodilla. Eso no es así, así no debe ser, ni en Colombia ni en cualquier parte del mundo. ¿Significa que la polarización y el sectarismo político regresó con el gobierno de Gustavo Petro, se podría decir? Yo creo que se intensificó, pero yo creo que ha habido también vicios en otros gobiernos, tengo que decirlo con franqueza. Yo soy de los que pienso que los problemas del país se han incrementado. Ahora hablaremos, desafortunadamente hay que hacerlo de la violencia. Así es. Pero no nacieron tampoco con Petro. Hay que ser francos. Muchos de esos problemas vienen, ahora se incrementaron. Pero lo que el país quería era una solución, no un incremento de los problemas. Quienes votaron por Petro seguramente votaron con esperanza. Hoy muchos están frustrados, porque el cambio no fue, la transformación no fue. Por eso nosotros creemos que la verdadera transformación, el verdadero cambio de Colombia es cambiar 100 años de centralismo. Un esquema que ha solucionado parcialmente unos problemas, pero no todos. Hay mucha gente en Colombia en condiciones de pobreza, en condiciones de desigualdad, en condiciones de inequidad. Ahora, yo lo digo con franqueza, ¿qué hace el actual gobierno? Divide, estigmatiza, pero no soluciona los problemas. Así no es. Un presidente tiene que ser un presidente que una. La Constitución lo dice, el símbolo de la unidad nacional debe ser el presidente. Entonces, necesitamos un gobierno nacional que una y no que divida, que siembre concordia y no que siembre odio. Y eso es lo que nosotros le estamos proponiendo, específicamente desde la fuerza de las regiones y en el caso mío. Como usted lo dice con orgullo, 2 veces he sido gobernador de Antioquia y 1 vez alcalde de Medellín. O sea, la gente ya me conoce, en Antioquia y en Colombia. Y yo no soy un hombre de dividir, yo no soy un hombre de perseguir, yo no soy un hombre de sectarismos.
Usted mismo. Hicimos equipo. Competimos. A mí me da orgullo, no porque estemos aquí, decirlo, porque lo podemos decir con realidad. Competimos. Yo fui gobernador de Antioquia, Andrés sacó la segunda votación, una votación Así altísima es. de 660.000 votos. Así es. Y Usted fue, 830.000 votos. y fue a la asamblea de Antioquia. Inaugurar ¿Y qué- la ley de oposición, recuerde. ¿Y qué hicimos? Trabajar en conjunto por Antioquia, sin sectarismos. Lo digo yo, pero lo pueden decir las personas de orillas contrarias. Eso es lo que necesita el país, unirse. Hay un ejemplo muy mayúsculo y se da por allá antes de que se posesione el presidente Gustavo Petro, el 7 de agosto del 2022, y escribió en un chat diciéndole a los gobernadores, usted era el gobernador de Antioquia, y a los alcaldes del país, que recogieran la información de los terrenos para hacer los colegios y las universidades de los próximos 4 años del gobierno. ¿Qué pasó con ese mensaje? Usted me imagino que recogió y entregó los terrenos que podrían habilitar el proyecto del gobierno de Gustavo Petro en la educación. ¿Eso se llevó a cabo? ¿O usted que ha conocido de un tema que era el principio de la llegada de la presidencia de Gustavo Petro? No, no, Andrés, es que le tengo que volver a reiterar el ejercicio aquí. Pero eso fue después de ese trino, de ese comienzo. Yo me acuerdo que eso fueron millones de respuestas por Twitter, en esa época X hoy, en donde todo el mundo decía, no, extraordinario, y los alcaldes y los gobernadores. Y nosotros hicimos un trabajo con los alcaldes en Antioquia para entregarle al gobierno nacional, como usted lo dice, una cantidad de propuestas. Algunas propuestas con el lote, pero otras propuestas con lote y con financiación, con diseños. Y le tengo que decir, hasta el momento que yo me fui del gobierno, nada. No sé qué pasaría después del 1 de enero del 2024, cuando yo ya terminé mi mandato. Pero la percepción que he tenido de conversación con alcaldes y gobernadores de esa época hacia acá, es que eso tampoco funcionó después. Y hay que decir que uno puede decir, bueno, es que era muy poco tiempo o era corto el tiempo, pero cuando ya usted termina la gobernación de Antioquia, han pasado 16 meses del gobierno de Gustavo Petro. O sea, ya había un tiempo suficiente para concretar y definir en una propuesta tan básica como eran los terrenos para poder construir las universidades y la educación que quería Gustavo Petro. No, y no es poco tiempo. Nosotros gobernamos 14, 15 meses con el gobierno de Petro, y 14 o 15 meses es un tiempo suficiente, impresionante para definir un proyecto, para avanzar en los diseños, para avanzar en la contratación y en el inicio. Eso es tiempo suficiente. Es que eso es el tercio de un gobierno. Entonces, no, yo creo que ahí, mire, es que hay dos elementos que yo creo que el país necesita. ¿Es falta de experiencia, gobernador? No, falta de ejecución. Es que un gobierno no puede ser un gobierno de palabras, un gobierno de discursos. La gente no se alimenta con discursos. La gente no vive debajo de discursos, sino en una vivienda. Las carreteras no se hacen con discursos, se hacen con resultados. Y yo tengo el orgullo de haber dado resultados en Antioquia y en Medellín. Y eso es lo que quiero para Colombia. Un gobierno de resultados. Un gobierno que le dé vivienda a los que no tienen. Un gobierno que trabaje en la seguridad alimentaria para los niños que sufren hambre, para las familias que sufren hambre. Un gobierno que avance verdaderamente en la salud. No con una reforma que yo soy franco, Andrés. La reforma que el gobierno Petro arrancó proponiéndole al país, por supuesto que tiene cosas buenas, pero las cosas malas acababan, digamos, borrando las buenas. Usted habla de la reforma a la salud, La reforma a la salud, la laboral, la pensional. varias de las Sí. reformas. Por Dios, Usted yo veía no, puntos Claro. asequibles a ellas. yo no soy un hombre fanático. Y mal haría yo en pedirle fanatismo al país si creo que eso es lo que de alguna manera le ha hecho daño. Había cosas buenas en esa reforma a la salud, temas que con seguridad en un gobierno nuestro vamos a impulsar. Por ejemplo, el mejoramiento de la atención primaria en salud, eso es trascendental. El mejoramiento de la atención rural, el ataque a la corrupción, al despilfarro en la salud. Pero esas cosas buenas fueron tapadas por un fanatismo que era
desbaratar un sistema que en muchos aspectos funciona bien, en otros no, y eso es lo que hay que mejorar, pero no desbaratar lo que funciona bien. Hay un presidente que le quiere vender una idea al país, que es un gran agitador, pero que en la parte administrativa, en la parte de gobernar, de gerenciar, hay un vacío infinito. ¿Usted lo observa así? No, pues totalmente, Andrés, ahora lo decía, la ejecución. Pero es que la ejecución además tiene que ser en llave con los gobernadores y alcaldes. Yo tengo el orgullo de haber trabajado en llave con los 250 alcaldes de mi gobierno, 125 del primer gobierno y 125. Del segundo. Sin distingos, lo pueden preguntar a los alcaldes de Antioquia, sin distingos si eran del Centro Democrático, del Partido Liberal, del Partido de la U, independientes, sin partido. Con todos he trabajado, porque es que ellos son los personeros elegidos por el pueblo en cada municipio. Pero eso no es lo que se ve ahora. La ejecución en llave con los gobernadores y con los alcaldes es cero. Pero además, la propia ejecución del gobierno. Es que ¿qué gobierno es un gobierno con 60 ministros? ¿Usted que le gusta el fútbol? Pues hombre, ¿qué tal si un entrenador está cambiando la nómina de los jugadores cada partido? Eso no funciona así. Y ya van 60. Entonces, no hay ninguna continuidad, no hay ninguna coherencia, no hay ninguna capacidad de ejecución. Pero me parece muy importante, Andrés, que han mencionado el tema del acuerdo nacional. Mire, es que un acuerdo nacional, como usted lo ha dicho, no es de palabra. Lo primero que yo haré como presidente de la República, porque creo que sí se necesita, es ese acuerdo por la unidad nacional. Pero eso es lo primero. El 7 de agosto, convocar al país. ¿Dónde está la convocatoria que se hizo? Lo primero que yo voy a hacer es convocar los más de 1.104 alcaldes del país. Venga, eso no se ha hecho nunca. Convocar los 32 gobernadores, convocar al Congreso, convocar a las Cortes, Al sector convocar público, privado, al sector académico. privado, a la academia, a los trabajadores, convocar a Colombia al acuerdo nacional. ¿Dónde está la convocatoria? Si la convocatoria ha sido dividir, si la convocatoria ha sido amenazar a la oposición, al que piensa diferente, contrario totalmente a lo que le oí yo al propio presidente aquí, el 7 de agosto en la posesión. No, eso no puede ser. El país el próximo año, tengo esa convicción total, Andrés, va a elegir entre seguir la división y el odio o optar por el camino de la unidad. Y ese camino de la unidad lo quiero representar yo para Colombia. Yo quiero ser el presidente que una a los colombianos. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de hacerlo. Porque ya lo he hecho en todos mis ejercicios como servidor público y lo que quiero es llevar eso a la dimensión de nuestro país. Doctor Aníbal, usted me ha hablado ahorita del mecanismo. Luego de escogidos los 4 precandidatos de este frente de exalcaldes y exgobernadores, llegará el momento, luego de entregar las firmas, de ser aprobados por el Consejo Nacional Electoral, ¿cuáles son los tiempos que tienen más o menos para definir el candidato único? O sea, ¿usted está pensando que el candidato único del sector que ustedes representen puede ser y estar ya en el escenario? Así es. El 30 de noviembre, ya lo hemos definido. Y en eso quiero resaltar algo con mis compañeros Juan Guillermo, Héctor Olimpo y Juan Carlos, porque me gusta mencionarlos, porque esto es un trabajo en equipo. Porque la competencia en política tiene que ser limpia, transparente. Entonces, emulamos estos 3 meses y el 30 de noviembre, mediante una encuesta, queda el que tenga la más alta intención de voto, el que tenga el mayor favor de los colombianos. ¿Podrían ir a la ser. consulta de marzo con otros sectores políticos? Exacto. Entonces ya el 30 de noviembre queda un candidato único de la Fuerza de las Regiones. Y ese candidato ya sale fortalecido de ese ejercicio de unidad. Porque aquí en el país todo el mundo está hablando de unidad, pero nosotros somos los únicos que estamos haciendo unidad. Porque hay candidatos que hablan entre ellos y que dicen que se van a unir, pero nosotros ya tenemos un mecanismo y vamos allá. Hay que reconocer que el partido en el que está el doctor Andrés y en el que está el proceso también está en eso. Centro Democrático. Tienen 5 candidatos y dicen vamos a uno. Precandidatos, sí, señor. Sí, eso es lo que necesitamos. Elementos de convergencia para llegar al 8 de marzo. Doctor Aníbal, el país hace 20 años hablaba de liberalismo, conservatismo, después empezó a hablar de terceras fuerzas, después aparecieron las autonomías, las firmas, los partidos viven hoy una crisis, es simplemente observarlo y ponerle sentido común a las cosas. ¿Usted dónde se ubicaría? Yo he dicho
no sé si usted comparte este concepto mío, que el centro izquierda tendrá un candidato y el centro derecha tendrá otro candidato. Y en esos dos escenarios habrá presidente. ¿Usted dónde se siente cómodo? A ver, Andrés, muy interesante pregunta. Siempre algunas ocasiones me la han hecho y otra me la he hecho yo muchas veces. Mire, yo creo que el discurso ideológico hoy realmente está para mí un poco desgastado. Mucho. Que si izquierda, que si derecha, aún que si centro. ¿Por qué? Porque yo creo que hoy lo que más funciona son resultados, lo que dé resultado. Perfecto. Y tengo que serle franco, yo creo que hay recetas de derecha que dan resultado. Hay recetas de centro que dan resultado. Y hay recetas de izquierda que dan resultado. O sea, que usted revolvería Pero no, todo. es que Lo me bueno, digan a mí que lo correcto. todas las recetas de la izquierda, todas las recetas de la derecha, no. Pero además le digo, es que hay cosas que ya hoy no son ni de derecha ni de izquierda. Voy a decirle, la solución de transporte masivo de Bogotá o de Medellín, un metro, ¿eso es de izquierda o de derecha? No, eso es una solución. Entonces, la gente quiere soluciones. Vuelvo y repito, la gente no quiere verborrea, la gente no quiere discursos, mucho menos, algunos sí, porque hay desafortunadamente una tendencia morbosa a los extremos, pero yo sí no quiero darle discursos de odio a los colombianos. Perfecto. Y darle discursos de estigmatización. Yo lo que quiero es construir soluciones, metros, viviendas, soluciones como las soluciones modernas, la virtualidad. Colombia necesita una verdadera revolución en virtualidad para el trabajo, para la educación, para la salud. La virtualidad después de la pandemia, vemos todo lo poderosa que es, pero eso no es de izquierda a derecha. El celular ha sido una revolución para el mundo, porque antes, hace 30 años, la gente, ¿cómo se comunicaba en Colombia? Era imposible, todo lo modificó. ¿Eso es de izquierda o de derecha? Eso es tecnología. Entonces, soluciones, sin fanatismos. Perfecto. Doctor Aníbal, Dios lo bendiga y gracias por estar en Diálogos con Andrés. Un abrazo, Andrés. Muy bueno, un abrazo a todos. Así nos despedimos de Diálogos con Andrés, nos volvemos a reencontrar hoy en una conversación amena, con profundidad y sobre todo con mucha calidez. Dios los bendiga. Chao. Especial. Estamos en Diálogos con Andrés. Diálogos con Andrés.